sugerencias que pueden ayudar a aquellos que han estado entrando en estos días al curso. Quienes de pronto no hayan podido estar desde el principio, recordarles, tenemos una carpeta de sesiones en línea donde pueden encontrar la información de las sesiones que vayamos realizando, observar las grabaciones, para que sea mucho más fácil para ustedes participar. Allí va a estar el enlace disponible. Ya cuando tengamos esta segunda sesión, también va a estar allí colocada. Para aquellos que han tenido preguntas sobre lo que es el orden de las actividades, recuerden que lo repasamos en el cronograma. Básicamente, el curso está dividido en 5 secciones. Que es primeramente las actividades iniciales, las pueden hacer en los primeros días que ustedes ingresen, participar en el foro social, realizar la encuesta diagnóstica para mirar sus saberes previos, verificar que sus datos estén correctos. Recuerden que los cursos virtuales son certificados por el SENA, así que bueno que su información esté correcta. Luego viene la parte de aprendizaje como tal, que es en la que estamos. Y les decía que para cada una de estas semanas tenemos cada uno de los 3 componentes formativos que aparecen allí. Y en cada uno de ellos vamos a tener, además del componente formativo, unas evidencias. Recuerden que lo que trabajamos en los componentes formativos no es calificable. Obviamente ustedes al hacerle el ejercicio pueden ver inmediatamente si lo hicieron bien o no, pero no va a afectar sus notas en el curso. Cuando ya ustedes estudien uno de los componentes, aquí los tenemos, pueden pasar a hacer las evidencias correspondientes. La sugerencia dentro del cronograma es que al hacer el primer componente, cuando ya lo hayan repasado, lo tengan claro, ir haciendo la primera evidencia, el test, para luego del segundo componente, la segunda evidencia y luego del tercero, las 2 restantes. Algunos, y eso no hay problema, estudian primero los 3 componentes y luego pasan a hacer las evidencias que están aquí en actividad de aprendizaje. Al usted participar en estas 4 evidencias es donde va a tener la opción precisamente de aprobar el curso. Recuerden, las evidencias, las que vayan a hacer aquí en la actividad de aprendizaje 1, son sumamente necesarias. La participación en ellas es lo que define precisamente su aprobación del curso. Así que realicen las evidencias únicamente cuando ya tengan claros los temas. Si están viendo una evidencia y dicen, no, ese tema definitivamente está demasiado complicado para mí, entonces es bueno regresar, repasar, consultar en línea, pueden preguntar si lo necesitan y que de esa manera ustedes no vayan a tener problemas al momento de buscar la aprobación del curso. Las 4 evidencias son el test, participar en el foro Let's Meet, realizar una presentación sobre la rutina diaria y la video presentation, donde van a presentar a una persona. Puede ser en video, puede ser en audio, ya se los comenté la vez pasada porque sé que no todos quieren o tienen la facilidad para hacer video. Ante las dudas, para que no vayan a tener inconvenientes, mire que cada una de estas evidencias trae unas ciertas instrucciones sobre qué debe decir, pero si quieren más detalles, siempre pueden ir a la guía de aprendizaje. La guía les va a dar todo lo que van a hacer en el curso. Les va a decir desde un principio cómo están organizadas las actividades del curso, qué es lo que ustedes van a estudiar en cada caso, y para cada una de las 4 evidencias aparecen las instrucciones, algunas sugerencias, vocabulario, de pronto que ustedes pueden necesitar y que de esa manera tengan mayor facilidad para la participación. Bueno, entonces es para tener muy pendiente. Otra cosa a considerar dentro de esto la vamos a tener en la parte del cronograma. Sé que no todos alcanzan a estar dentro de las fechas del cronograma, no se preocupen.
La participación, si se dan cuenta, en todos los componentes y evidencias está habilitada desde el principio de curso e incluso luego de terminar la última actividad de aprendizaje, y allí es donde vamos a ir a la última sección, vamos a tener unos días adicionales para ponernos a la corriente con la parte de este curso. Entonces, luego de que terminemos la tercera actividad o las fechas, va a haber algunos días, si de pronto ustedes han seguido el cronograma en detalle, para que puedan estar al corriente. Las actividades van a estar disponibles hasta el día 5 de abril. Ya a partir de ese día se cierran las actividades para el día 6 terminar de hacer las retroalimentaciones de todo lo que ustedes vayan realizando, y el día 7 se hace el cierre de curso. Para aquellos que lo han estado mirando dentro de lo que es la parte de calificaciones, les recuerdo, vamos a tener la posibilidad de mirar las notas, mirar sus desempeños, comentarios que hay al respecto. Cuando ustedes vayan a ver la nota, van a ver A, si ha sido aprobada la evidencia, o D, si no ha sido aprobada. En caso de no ser aprobada, miren bien los comentarios que haya y traten de hacer una nueva participación, primero repasando los temas que hemos visto y luego si pasan a esa parte. Entonces, bueno, espero que allí con esas indicaciones estemos más claros con esos temas y pasamos allí al componente formativo, al segundo de los tres que tenemos en el curso, que se llama Let's Introduce Ourselves. En él, como siempre, vamos a iniciar en la parte de la introducción. Cuando ustedes la quieran ver, van a tener allí los temas que van a poder observar durante este nivel. Luego vamos a tener aquí en la sección, vamos a ir observando lo que es el presente simple. Para aquellos que ya se han adelantado en las evidencias, el presente simple lo vamos a utilizar para hablar de, y parece un poquito ilógico, pero en español se usa de manera similar, para hablar de situaciones que son válidas todo el tiempo, es decir, que son siempre presentes. En ese sentido, a veces vamos a encontrar que pueden estar utilizando el presente continuo en español, porque así son las cosas, pero en inglés es mucho más común el presente simple. Lo vamos a utilizar para hablar, por ejemplo, de acciones o estados permanentes. ¿Qué significa eso? Significa para cosas que siempre son igual de válidas. Por ejemplo, Colombia tiene una gran industria hotelera. Colombia has a huge hotel industry. Eso es válido hoy, mañana, lo ha sido por mucho tiempo, lo va a seguir siendo, esperamos que sí. Entonces es algo que consideramos que siempre es válido y por lo tanto va en presente simple, tanto en español como en inglés, para hablar de cosas que se hacen regularmente con cierto periodo, que las tenemos cada cierto tiempo, cada día, cada semana, cada mes. Por ejemplo, I go to the dentist every year. Si va al dentista cada año, una vez al año por lo menos es la sugerencia, allí está la recomendación. De igual manera, cuando se hace referencia a rutinas, ya que hablamos de actividades que se repiten, lo vamos a tener también aquí en este caso, hablar de rutinas, hábitos, cosas que tienen frecuencia, que se repiten. Por ejemplo, aquí miramos, Anna wakes up every day at 6 a.m. No sé si alguno de ustedes se despiertan a las 6, pero
Ustedes tendrán sus horarios en los que se levantan, se despiertan, depende si hace solo una de las dos cosas, luego la otra. Y es algo común, despertarse es cosa de todos los días, entonces aquí queda una actividad rutinaria para que lo tengamos allí pendiente sobre el uso. También lo podemos utilizar para instrucciones, indicaciones, dar señales. En ese caso, también vamos a utilizar esta forma de presente simple. La podemos utilizar igual que en español para hablar de cosas que están próximas en el futuro. Oh, al campeonato, no, esa es la próxima semana. Sí, la próxima semana es futuro, pero usamos presente. Es la próxima semana. Lo mismo en inglés. Oh, the championship, it's next week. ¿Por qué no? Queda allí entre las opciones para observar. Entonces, cuando vayamos a mirar esta parte de lo que es el presente simple, siempre me gusta comparar mucho con lo que hay en español, porque muchas veces nos damos muchos dolores de cabeza con respecto a cómo se ven estos conceptos en nuestro idioma. Y si no los tenemos claros en español, va a ser un poquito más difícil en inglés. Algunas de las cosas que de pronto más le complican a la gente es mirar que los verbos en inglés a veces cambian y algunos dicen, pero es que los verbos que hay que estar pendiente cuando cambian, cuando no. Si lo comparamos a cómo lo hacemos en español, nos vamos a dar cuenta que los verbos en español siempre cambian dependiendo de su forma. Por ejemplo, si decimos el verbo tener, tengo que estar pendiente que ahí tengo, tienes, tiene, tenemos, tiene distintas formas. Mientras que en inglés los verbos cuando los conocemos no cambian en su forma, solo tienen una cierta situación, que ahorita la vamos a ver, en donde sí suelen cambiar. Entonces, tengan eso muy presente al momento de utilizar los verbos en inglés porque es bueno hacer una comparación a cómo lo hacemos en español y que de esa manera sea mucho más fácil para ustedes. Como vamos a hablar de verbos en inglés, recordar los más importantes, to be, que es el verbo ser o estar, ya lo veíamos anteriormente. El verbo to do, hacer. To have, que es tener. To eat, uy, de mis favoritos, comer. To read, que es leer. To call, que es llamar. Quedó. To play, que es jugar, aunque también se utiliza para instrumentos musicales. En inglés se juegan. Bueno, sí, porque de tocar puede ser palpar con la mano, pero también tocar instrumentos. Study, que aquí lo están haciendo, estudiar. Drink, que es beber. To buy, que es comprar. Tenemos to walk, que es caminar. Watch, que es mirar o ver, depende del contexto. To listen to, escuchar. Siempre lleva el to después el listen. Ya eso lo van a ir viendo más adelante. Algunos verbos siempre van seguidos de ciertas palabras. To write, que es escribir. To sing, que es cantar. To sleep, dormir, claro que sí. To fly, volar. No solo los animales, pero bueno, para eso están los aviones. To wash, lavar. To work, que es trabajar. To travel, que es viajar. To drive, claro que sí, conducir, manejar. To go, que es ir. To live, que es el verbo vivir. To pay, que es el verbo pagar. No me gusta mucho, pero bueno, hay que hacerlo, es de los principales. ¿Qué vemos con estos verbos? Cuando van en su forma básica, en español, si se dan cuenta, los verbos siempre terminan en ar, o terminan en o terminan en ir, dependiendo de los verbos que vayan a mirar. Tenemos tres formas en español. En inglés, lo único que se hace cuando se van a usar los verbos sin más forma ni cambio así básicos, se coloca adelante el to. Es lo único que se hace. Es el equivalente a lo que vimos con estos verbos en español. Entonces, mucho ojo con esa parte. Ahora, cuando vamos a usar los verbos en inglés, vamos a mirar lo que es la parte de la conjugación. Y algunos dicen, ay, pero sí, qué aburrida la conjugación.
¿Cómo es que en inglés se hace? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, es difícil porque a veces no lo hemos analizado en español y en inglés, aunque no lo parezca, es mucho más sencillo. Así como lo vimos la vez pasada, vemos los mismos pronombres y vemos que el verbo permanece igual. El único punto donde cambia es donde aparece la tercera persona singular. Si yo tengo en español el verbo trabajar, tengo que pensar en 6 distintas formas para que ese verbo funcione de la misma manera. Es un poquito más complicado por lo que podremos ver. Y por lo tanto hay que tener allí mucha más facilidad para analizarlo. Tengo que pensar en trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos, trabajáis y trabajan. Si viene desde lo que nos enseñan en clase. Ahora, para la parte, por ejemplo, del verbo ir, vamos a encontrar que es mucho más difícil incluso cuando lo analizamos en español. Vamos. Muy bien. Si es en el verbo ir, decíamos, puede ir voy, ya va con la B, ni siquiera se parece a ir. Vas, va, vamos, vais, van. Ni siquiera se parecen al mismo verbo ir. Eso pasa mucho en español. Hay verbos que siguen un mismo orden, hay otros que ni siquiera se parecen al verbo, otros se parecen en algunas sí, en otras no. Mientras que en inglés, simplemente para todos los casos vamos a usar el mismo verbo. Lo que vamos a hacer con la tercera persona es agregar una S o una ES según venga el caso y ahorita miramos bien en cuál caso va una y en cuál caso va otra. Para recordar lo que hablábamos de la tercera persona, les recuerdo, yo que soy quien hablo, soy la primera persona. Usted que me escucha es la segunda persona, pero él o ella que están por fuera de la conversación son la tercera persona. Como se dan cuenta, en plural también hay primera, segunda y tercera persona. Nosotros somos la primera persona, ustedes son la segunda persona y ellos, ellas que están allá, son la tercera persona, pero ya en plural. El único cambio que hay, decíamos, es en la tercera persona singular. Es decir, cuando hablamos de una sola persona, un solo animal, un solo objeto, un solo lugar, que no están en la conversación y que estamos hablando de específicamente uno. No podemos hablar de más de uno porque ya no aplicaría este cambio que tenemos aquí. Y este cambio que le hacemos a los verbos solamente se hace en presente simple, tercera persona singular y solamente si la frase es afirmativa. Si no lo es, ya miraremos ahorita cómo se trabaja esa parte. Pero entonces quiero que quede claro que no es más difícil que en español. De hecho, es un poquito más sencillo y en la básica simplemente es diferente. Entonces, estamos muy pendientes al hablar de alguien o de algo que no esté en la conversación para utilizar la tercera persona. Aquí vamos a tener algunas indicaciones. Ya ustedes irán mirando este video con más calma cuando lo vayan a observar, pero básicamente para que ustedes lo puedan practicar, van a ir viendo los casos en los que en esa tercera persona vamos a utilizar estas terminaciones diferentes. Algunos sonidos que vamos a ver que son más parecidos a la misma terminación S son los que van a agregar esa terminación ES. Verbos terminados en S, sh, sh, z o x van a estar dentro de esa. Por ejemplo, wash, que es el verbo lavar. No le vamos a agregar simplemente una S para que quede wash, porque nos podemos morder la lengua en el proceso. Entonces, en ese caso vamos a cambiar a washes. Hay un poquito de cambio en pronunciación y este tipo de cambio, como muchas cosas en el idioma, tanto en español como en inglés, es producto más que nada de hacer que las cosas suenen más bonitas a oídos de los que hablan el idioma. La segunda que vamos a encontrar es cuando termina en O. También a tener allí
pendiente. Por ejemplo, go va con goes. Si termina con la vocal y la Y, creo que ahí agregamos todas, ¿sí? Entonces hay que estar pendiente allí. Va a colocar normalita, buy, buys, pero si llegan a tener una consonante por delante de la Y, ya esa Y va a sonar más suave. Lo vimos ya un poquito allí por encimita, que tanto en español como en inglés, la Y o Y, como le quieran decir, tiene dos sonidos. En este caso, por costumbre, han quedado que lo cambian para esas situaciones por I latina cuando va la ES, porque suena más suave, casi como si fuera otra letra. Y finalmente miraremos que algunos verbos en inglés van a cambiar completamente. No son muchos, pero ya los iremos viendo con calma. Básicamente los dos que van a necesitar por ahora son el verbo to be, que ya lo vimos en la sesión pasada, y el verbo to have, para que estén allí pendientes de esa parte. Muy bien. Bueno, otro verbo que también cambia un poquito es el verbo to do, pero sigue las mismas reglas. Entonces, aquí vamos a tener la explicación de cómo cambia el verbo have. Básicamente, en tercera persona va a cambiar a has. Es el principal cambio que tenemos con este verbo. Recuerden que la tercera persona tiene tres formas: he al hablar de masculino, she al hablar de femenino, it al hablar de cosas neutras, objetos, lugares, animales en su gran mayoría. Las frases, como decíamos en inglés, suelen llevar el orden de sujeto, verbo y complemento. Esto quiero que lo estudien, que lo observen bien, porque como explicamos la vez pasada, muchas veces en español no seguimos ese orden de sujeto, verbo y complemento que tanto nos enseñaron en el colegio. Si yo digo, me encanta la pizza, a pesar de que soy yo el sujeto, la frase no lleva por ninguna parte la palabra yo. En ese sentido, en inglés sí nos vamos a encontrar que el orden es mucho más respetado, así que bueno seguirlo en ese caso. Entonces, en esos casos vamos a utilizar el mismo orden que venimos viendo, sujeto, verbo y complemento, y no va a cambiar para este tipo de frases. Para aquellos que tengan la duda, recuerden ver la grabación de la sesión anterior para que vayan a tener mucha más facilidad al utilizar el verbo to be. Y aquí vamos a comparar justamente bien. Vamos a ir viendo entonces el resto de organizaciones. Miremos las frases, ya la vimos: afirmativa, sujeto, verbo y complemento. ¿Qué vamos a hacer con las frases negativas? Decíamos que en este caso, para la frase negativa, vamos a empezar a utilizar lo que es el auxiliar. Aquí lo tenemos en esta parte. En inglés, muchas de las cosas que hacemos con los verbos que decíamos ahorita que cambian tanto, en inglés no se hace tanto cambiar las palabras, sino que llevan auxiliares, es decir, otra palabra que indica una condición del verbo. Ahorita lo vamos a ver en la práctica y de esa manera va a ser mucho más fácil. Lo primero que donde lo vamos a ver es en las frases negativas. Para que el verbo quede negativo, en español agregamos el no. Yo no vivo en Colombia, ya con el no es suficiente. En inglés vamos a agregar do not, estas dos palabras para indicar la negación. Eso hace el auxiliar. Cuando es tercera persona, les decía, ya no cambia el verbo en frases negativas. Entonces vamos a colocar does not. El does va a agregar por sí solo la indicación de que esa es una tercera persona. Es simplemente lo que va a hacer en esa parte. Cuando ya utilizamos auxiliares, los verbos no van a cambiar en su forma básica.
Estos auxiliares, perdón, do not y does not pueden cambiar a don't y doesn't. Cuestión de pronunciación, simplemente no se pronuncia la O en esos casos. Esto es mucho más común en inglés americano que británico para aquellos que lo quieran comparar. Entonces, el auxiliar va a ser simplemente la indicación, en este caso, de la negación. De la misma forma, cuando miremos las frases interrogativas, simplemente vamos a colocar al principio de la frase do o does, si estamos hablando de una tercera persona, y eso hace que automáticamente sea una pregunta. No hay que agregarle más nada. El resto de la frase, si se dan cuenta, va sujeto, verbo, complemento. En las frases negativas también el auxiliar va ahí en la mitad antes del verbo, pero el resto es sujeto, verbo y complemento. El orden que vimos inicialmente no se cambia, no se altera porque sea frase afirmativa, negativa, pregunta, no va a cambiar en ese caso. Algo que vamos a tener en cuenta, que lo veíamos la vez pasada, son las preguntas cerradas, las preguntas que se responden con yes y con no. Cuando las frases empiezan por do y por does, es porque implican una respuesta cerrada de yes o de no. En esos casos, como dijimos en inglés, es muy común que no se diga solo yes a la respuesta, porque diría, este no sabe inglés. Entonces se repite el mismo auxiliar. Para responder cosas afirmativas decimos yes, I do. Vamos a utilizar do porque la pregunta tiene do. ¿Sí? Por si acaso. Ya después veremos otros auxiliares. Siempre vamos a utilizar el mismo auxiliar que aparezca al principio de la frase. Si es negativa, vamos a decir no, I don't, si llega a ser el caso. Lo mismo en tercera persona. Yes, he does, o no, he doesn't. Podemos agregar información o no, lo mismo que en español, pero el yes y el no siempre van a ir acompañados del mismo auxiliar que tenga la pregunta. Así que además de servirnos para identificar si una frase empieza por do o por does, es una frase que lleva una pregunta. Así que debemos tenerlo pendiente para la respuesta. Las preguntas abiertas, por su parte, tienen una serie de palabras interrogativas, igual que en español. Tenemos what, para decir qué o cuál. ¿Cuál es tu nombre? What is your name? Tenemos where para preguntar dónde están las cosas. Vamos a encontrar when para preguntar cuándo ocurren las cosas. Si vamos a preguntar el tiempo específico, no preguntamos con when, sino con what time. Algunas personas en español preguntan, ¿cuándo terminas de estudiar? Ah, no, a las 2. Eso en inglés sería, what time do you finish study? Así que mucho ojo a la diferencia. Tenemos who para preguntar por las personas, el quién. Tenemos why para preguntar el por qué de las cosas. La respuesta de why siempre lleva because, eso lo miramos después con calma. Y how, que se traduce como cómo. Y también se puede utilizar con combinación con otras palabras, como por ejemplo, how old, qué tan viejo, o bueno, en inglés si le preguntan a la gente si es vieja, se los dije cuando hablamos de la edad. En inglés uno tiene años de viejo, entonces la pregunta es how old are you? ¿Cuán viejo eres? También se puede utilizar, por ejemplo, con how much para decir cuánto, qué cantidad. How much ice cream do you want? Ya después iremos viendo otras combinaciones que llevan preguntas con how. Muy bien. Entonces ya saben, si vamos a colocar una palabra interrogativa, igual que en español, va al principio de la frase. Y luego sí, si es una pregunta, por ejemplo, como en este caso, vamos a colocar el mismo orden que vimos ya, auxiliar, sujeto, verbo y complemento. El orden de las frases no va a cambiar por esta circunstancia y eso es bueno que lo tengan muy presente para que no vayan a tener mayores complicaciones en esa parte. Ya cuando estén practicando, miren que aquí van a tener algunos ejemplos de frases en presente simple y asimismo van a tener un ejercicio para que ustedes puedan practicar. El ejercicio les va a colocar algunos espacios donde ustedes van a poder completar las frases
Estén muy atentos cuando se está hablando de una tercera persona. Si estoy hablando de la hermana, es una sola persona y no está en la conversación. Por eso digo, tu hermana. ¿Sí? No le estoy hablando directamente a ella, entonces es una tercera persona. Si hablamos de we, nosotros, ya entonces eso no es tercera persona porque estamos hablando de varios. Entonces, bueno, vayan mirándolo de esa manera cuando vayan a hacer el ejercicio. Y continuamos acá con la segunda parte. Repasamos un poquito lo que ya habíamos visto, lo que son los pronombres sujeto, aquellos que son para indicar quién hace la acción. En ese caso vamos a encontrar que si no decimos el nombre o una característica de la persona que hace la acción, debemos utilizar entonces un pronombre. Decíamos que el pronombre de primera persona es I, para decir yo. You, que tiene significado de usted o de tú, en inglés no hay diferencia de eso. En plural también significa ustedes, se utiliza la misma palabra. Ya en el contexto se entiende si le estoy hablando a una persona o a varias, cosas del idioma. Para la tercera persona decíamos que tenemos he para decir él, she para decir ella, it para hablar neutro de animales, cosas, lugares, mientras que en plural vamos a encontrar we, que significa nosotros, they, que significa ellos o ellas, si viene al caso. Muy bien. Entonces recuerden observar bien los pronombres de sujeto, los que hacen la acción, siempre van a ir antes del verbo. Recuerden que en inglés, y esto es clave para ustedes, las frases en inglés siempre deben llevar el sujeto y el verbo. En español a veces hacemos tipos de frases que son opcionales para eso. En inglés las deben llevar. Si son frases que parecieran no tener sujeto, vamos a colocar it. Si yo digo, por ejemplo, son las 2. Bueno, ahora mismo son, ¿qué? Van a ser las 10 ya. Son las 10, por ejemplo. No hay un sujeto en esa frase. Entonces en inglés esa frase llevará it. It is 10 o'clock. Son las 10. Por poner un ejemplo. Eso después lo miramos con calma. Pero bueno que recuerden las frases que hagan, y esto ya le he dado alguna retroalimentación a algunos al respecto. Siempre deben llevar el sujeto. Si estoy hablando de mí mismo, la frase van a empezar por I, inevitablemente. Si estoy hablando de cosas que no llevan sujeto, it, pero siempre debo estar pendiente de quién estoy hablando o de qué estoy hablando. ¿Ok? Recuerden que la palabra I, la que significa yo, va siempre en mayúscula, así no vaya al principio de la frase. Esa es una característica que lleva en inglés. Ya explicamos que el you significa ustedes también cuando va en plural, o tú y usted cuando va en singular. Ya saben que it se utiliza, así como en el ejemplo, para reemplazar todo lo que sea animales, lugares, objetos. Hay excepciones con ciertas mascotas o animales a los que se les tiene mucha cercanía. Algunas personas pueden llegar a usar he y she para identificarlos, pero lo común es utilizar it en todos los casos. Entonces, hay que utilizarlo siempre de esa manera para que sea mucho más fácil para ustedes. Día de hoy. Muy bien, de la misma forma que lo vimos con los pronombres sujetos que veíamos hace un momentico, también vamos a encontrar que el inglés tiene una característica y es donde hablamos de los pronombres objeto. ¿A qué se refiere en este caso? Bueno, cuando hablamos de pronombre sujeto, decíamos que el sujeto es quien realiza la acción. El objeto es básicamente quien recibe la acción o se beneficia con ella. Vamos a colocar un ejemplo. I call them every night. Yo lo llamo todas las noches. Si yo lo llamo a ellos todas las noches,
Yo soy quien realiza la acción, yo soy el sujeto. Hago la acción de llamar. Ellos no realizan la acción de llamar, sino que reciben la llamada sencillamente. I need to tell him something. Hoy necesito contarle algo a él. Yo lo voy a contar. Él simplemente va a escuchar lo que le voy a contar. No está haciendo la acción, simplemente la recibe o se beneficia con ella. Es más o menos en esa parte como lo podemos ver para este caso. Entonces, el pronombre objeto va a referirse simplemente a quien recibe o se beneficia de la acción. Y estas palabritas van a ir colocadas siempre después del verbo. De esa manera ustedes pueden identificar de acuerdo a la posición en la frase si están hablando de quién hace la acción o de quién la recibe. Una vez se acostumbren a ese orden de ideas en inglés que es fijo para todas las frases, va a ser mucho más fácil para ustedes comprender el contexto de las oraciones. Básicamente, nosotros lo utilizamos en algunas ocasiones, pero en español solemos omitir mucho estos pronombres. Como cuando yo digo, ay, esto es para mí. Alguien más lo trajo, pero es para mí. Yo me beneficio de lo que trajeron. No soy yo quien lo trajo o quien lo hizo, pero es para mí. En ese sentido, en inglés precisamente encontramos me. Para la segunda persona es igual que el del sujeto, you. No hay mayor diferencia. Para tercera persona encontraremos him cuando algo es para él, her cuando es para ella. It es igual para eso. En plural encontramos us para nosotros, you si es para vosotros o ustedes, y them para ellos y ellas. Ya estos cuando los vayamos a utilizar en las frases va a ser mucho más fácil. Por ahora es bueno conocerlos, identificarlos, observarlos en las frases. Y ya a la medida en que ustedes vayan haciendo las frases suyas propias en inglés, irán identificando cuando necesiten usarlos para ir haciendo la diferenciación. Recuerden observar la comparación, como siempre, hay frases de ejemplo. Recuerden que cada una de las frases que vemos en estos componentes tiene un botoncito de parlante para que ustedes la escuchen, cómo se pronuncian las palabras y las puedan practicar. Así que mucho ojo también en esa sección. Para esto vamos a tener también un ejercicio, una actividad didáctica donde ustedes puedan practicar estos conceptos que estamos viendo acá. Y para este caso vamos a reemplazar una palabra o varias, dependiendo de cómo venga el caso, una expresión con un pronombre que la reemplace. Vamos a mirar qué tipo de pronombre es, si es sujeto cuando va delante del verbo, si es objeto cuando va después, si es singular, plural, si habla de personas, objetos, todo eso lo vamos a ir mirando y vamos a ir seleccionando las respuestas correctas en cada uno de los casos. Muy bien. Pasamos acá a la tercera sección de este componente formativo que es sobre dar información personal. Esto espero que lo practiquen ustedes, tengan su tiempo allí apartado para esto. Podemos utilizar what's your name para preguntar a la persona cuál es su nombre. Bueno, puede responder my name is, en este caso dice Cindy Pérez. ¿Por qué no? Podemos preguntar un poquito más informal, who are you? Aunque eso puede sonar hasta grosero si es el contexto. ¿Sí? No es lo mismo preguntarle cómo se llama con decirle tú quién eres. Pequeñas diferencias que hacen grandes diferencias en las frases. Pero también puede ser dependiendo de la ocasión. Recuerden, así como ven en este cuadrito que tenemos aquí en rojo, siempre consultar los enlaces que les dejemos allí para que puedan mirar ciertos recursos que pueden ser de mucha utilidad para ustedes dentro de estos materiales que vamos a tener en el curso. Vamos a ir mirando el vocabulario de la familia. El vocabulario de la familia me llama la atención porque en español es mucho más extenso y complejo de lo que lo podemos encontrar en inglés. En español hablamos de la prima, hermana, tío político, primo segundo y tenemos un larguísimo vocabulario para hablar de tantas personas en la familia. En inglés es un poquito más práctico y espero que tengan en cuenta esa organización que vamos a ir viendo.
vamos a tener algunas palabras básicas que vamos a ir observando, que son las que están en estos dos recuadros que tenemos allí. El resto de vocabulario, prácticamente todo, va a estar basado en esos dos cuadritos. Así que quiero que los tengan muy presentes al momento de hablar de su familia. Vamos a utilizar mother, que es la madre o la mamá, depende de cómo lo quieran decir, y father para hablar del padre. Daughter, que es la hija, y son, que es el hijo. Sister es la hermana y brother, el hermano. Esas 6 palabras que tenemos allí son la base de todo el resto de vocabulario que vamos a estar utilizando en este tema. Tenemos también wife, que es la esposa, husband, que es el esposo. Y hay algunos términos que pueden observar relacionados con esa parte. Así como papá es father, mamá es mother. Si nos queremos referir a ambos padres de familia, vamos a utilizar parents, los padres de familia. Ahora, hoy en día se encuentra que hay 2 papás, 2 mamás. Bueno, ya esos son todo tipo de orden, pero para hablar en general de quienes son los padres de uno, sin identificar, simplemente parents, papá y mamá en conjunto, o bueno, ya mirarán alternativas. Cuando vayamos a hablar, ya que vimos hijo e hija, daughter and son, cuando vamos a hablar de el conjunto de hijos e hijas que tenemos, vamos a utilizar children. Sí, children significa niños, niñas, pero en el contexto de la familia significa hijos o hijas. No importa si usted tiene 90 y sus hijos tienen 70, esos son sus children. Para hablar de hermanos y hermanas, podemos utilizar las palabras siblings para no tener que especificar, pero si hay tanto hermanos como hermanas, la podemos utilizar en ese caso. Muy bien, estuvieron muy atentos a estas 6 palabras: mother, father, daughter, son, sister, brother. Las vamos a ir viendo en el resto de secciones. Para hablar de nuestros abuelos y para que los abuelos hablen de los nietos, vamos a utilizar las mismas palabras que vimos hace un momento. Vamos a utilizar, por ejemplo, grand para hablar de los abuelos y great para hablar de los bisabuelos y demás. Entonces dirá grandmother, la abuela, y grandfather, el abuelo. Mire que vamos utilizando el mismo vocabulario de base, mother y father. Si le agregamos el great, ya sería la bisabuela, great grandmother, o el bisabuelo, great grandfather. Y de allí podemos ir agregando más great, 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 así como en español se agregan los tatara, tatara, tatarabuelo, etcétera. Más o menos el mismo uso. De la misma forma, de allí hacia abajo, daughter, que es la hija, podemos utilizar granddaughter, lleva 2D en el medio, para referirse a la nieta. Grandson para referirse al nieto. Y del mismo modo vamos a utilizar great para hablar de los bisnietos, tataranietos y demás. Pero en resumen, para hablar de abuelos y nietos utilizamos grand adelante de la palabra. Y utilizamos el mismo vocabulario que ya vimos anteriormente. Y great ya para todo lo demás. La familia extendida, hablamos un poquito aquí, como decía, es el único tema donde es algo levemente diferente porque no vamos a utilizar la base que vimos ahorita, pero podemos utilizar aunt, que es la tía, uncle, que es el tío, niece, que es la sobrina, y nephew, el sobrino. La única palabra de todo este vocabulario que no hace diferenciación entre masculino y femenino es cousin, que es tanto primo como prima. Cosas. A veces pasan con algunas palabras. También vamos a encontrar en esta parte los in-laws, la familia política. La familia política, para aquellos que no lo recuerdan, es la familia de la pareja. En este caso vamos a utilizar el mismo vocabulario, mother, father, daughter, son, sister, brother, pero le vamos a agregar in-law. Es decir, por ley, porque se casan ante la ley y bueno, pasan a ser la familia. Entonces, la mother y el father de su pareja son su mother-in-law y su father-in-law, su suegra y su suegro. Y por lo tanto, ellos le verán a usted como su daughter o son-in-law, como su nuera o su yerno. Los sister y los brothers de su pareja son su sister-in-law y sus brother-in-law. Básicamente, para mirar ese vocabulario.
Y para hablar del resto de la familia extendida que vamos a tener aquí, la familia que sea producto de familias recompuestas, cuando hay segundos matrimonios, cuando hay crianza, vamos a utilizar la palabra step. Nos vamos a encontrar entonces stepmother y stepfather para madrastra y padrastro. Antes de seguir con el tema, igual que en español, no a todo el mundo le gusta utilizar este vocabulario. Algunos simplemente dicen, ese es mi papá, ese es mi mamá. Está bien. En inglés también se hace lo mismo, de hecho, pero existe el vocabulario. Stepdaughter y stepson para hijastra e hijastro. Stepsister y stepbrother para hermanastra y hermanastro. Como podrán ver, usamos el mismo vocabulario base, pero le agregamos step al principio para hablar de esa familia que no es genéticamente nuestra familia, sino que lo es más que nada por crianza, porque es parte de la familia, de la pareja, de la mamá o del papá, todas estas cosas. Bueno, ahí está el vocabulario. Podemos utilizar half sister y half brother para hablar del medio hermano, la media hermana, aquellos que solo con los que solo compartimos uno de los dos padres. Muy bien, para esta parte vamos a tener una actividad didáctica con cierto vocabulario y le vamos a ir agregando algunas palabritas allí de las que están aquí. Lo podemos arrastrar, podemos tomar algunas palabras que tenemos aquí para llevarlas a donde consideremos que debe ir el término en cuestión. Entonces, eso es en breve, por así ponerlo, los contenidos que estamos viendo del segundo componente formativo. Muy bien, en esta parte, para aprovechar el tiempo, recuerdo un poquito, cuando ustedes ya hayan estudiado ya el segundo componente formativo, si lo desean, pueden repasar el primero, si de pronto necesitan, y de esa manera va a ser mucho más fácil para ustedes